Buenas tardes, estamos en la clase número 4 del curso de química. Comparto pantalla. Bien, entonces la semana pasada nosotros iniciamos el curso. ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? ¿Me indican, por favor, si la ven? Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces voy a aumentar aquí un poco. Mucho. Ok. Bien, entonces estábamos hablando sobre la creación de la tabla periódica. Y entonces voy a iniciar con esto. Bien, la tabla periódica se clasifica básicamente en grupos y en periodos. Las columnas se les llama grupos, ¿ya? Y algo importante en las columnas es que todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia. Esto ocurre más en el grupo A, ¿ya? Entonces vamos a ir hablando del grupo con tablas en mano. Vamos a ir, aquí la tengo, Jamboard. Déjenme buscarla. Existen, yo les dije la semana pasada que teníamos el grupo A y el grupo B. Esa es como se dividen según sus características, ¿cierto? Pero recuerden que también las nuevas tablas tienen los 18 grupos desde el 1, que inicia a la izquierda, hasta el número 18, que sería el que está a la derecha, el último, que es el de los gases nobles. Miren, aquí está la tabla y cómo podemos observarla. Ok, entonces vamos a ir viéndola, iniciando con los grupos. Los grupos son siempre el grupo A y el grupo B. El grupo A, que se le llama elementos representativos. Y una característica importante de este grupo es que ellos son bastante estables. No hay mucha diferencia en sus propiedades, ¿sí? Entonces, ellos son tomados como ejemplos para algunas cosas, entre ellos Lewis, en su representación de puntos o cruces, utiliza el grupo A. El grupo B no se utiliza, por ser así como lo conocemos como elementos muy estables. Entonces empezamos con el grupo 1A, que se encuentra a mi izquierda, el grupo 2A, y de ahí saltamos, dejándolos del centro a un lado todavía, y saltamos entonces al grupo 3A, que inicia aquí, a la derecha, iniciando a la derecha hacia arriba, hasta llegar al grupo 8, que es el de los gases nobles. Bien. Particularmente, este grupo tiene algo muy importante. Sus electrones de valencia, recordemos esa definición. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la última capa y los que interaccionan para formar enlaces. Ya, entonces, en el grupo A, los electrones de valencia corresponden al grupo en que se encuentra. Ejemplo, recuerden que tenemos el hidrógeno aquí, más no es un no metal, pero está aquí. ¿Por qué? Por su configuración electrónica. Cuando hablo de configuración electrónica, quiere decir que el hidrógeno termina en S1. Todos estos que están aquí, todos ellos, litio, potasio, rubidio, cesio, todos van a terminar en S1. Por eso están aquí, pues están en el grupo 1. Los que continúan aquí, que es el berilio, el magnesio, terminan en S2. ¿Ya? Entonces, eso es la particularidad o características más importantes del grupo A. El grupo 3 al grupo 8 tiene la configuración o bloque SP. ¿Ya? O sea que aquí tenemos este tipo de configuración SP. Quiere decir que aquí en el grupo 3 tiene S2, P1. ¿Ven? Para formar los 3 electrones de valencia que se encuentran en este grupo 3. En el grupo 4 sería S2, P2, 4. En el grupo 5 sería S2,
P3, que serían 5. Y así hasta llegar aquí al S2, P6, que son los 8 electrones de valencia, que es lo correcto con el grupo 8A. Entonces, eso es importante. ¿Quién nos da eso? El grupo, los grupos. Ahora, en el grupo A tenemos nombres específicos para algunos de las columnas, no para todas. El grupo 1A se llama metales alcalinos. Ok, recuerden que este señor que está aquí, voy a ponerlo en rojo, no forma parte de los metales. Este es el hidrógeno. Es un gas, pero por tener una configuración de S1, entonces no había manera de ponerlo a la derecha. No había manera porque estamos ubicándolo según su configuración. Así que él se quedó en el grupo 1A. Pero sabemos que los metales alcalinos inician con el litio. El grupo 2A se le conoce como metales alcalinotérreos. Son metales grandes. Ahora vamos a ver eso de las propiedades. De ahí en adelante, importante es el grupo 7. Voy a poner el número normal. El grupo 7 y el grupo 8. Al grupo 7 se le conocen como los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Son 4 elementos importantísimos para nosotros y que no se nos pueden olvidar, ¿ya? Y que tienen 7 electrones de valencia porque están en el grupo 7A. Y acá tenemos los halógenos, que son el helio en adelante. Ahora, vamos a observar después, pues, que el helio tiene electrones de valencia distintos, ¿verdad? Porque son una configuración con respecto al dueto. Eso lo vamos a ver después. Pero lo importante es esto, que reconozcan este grupo como un grupo representativo con electrones de valencia parecidos a su familia o grupo donde se encuentran, ¿ya? Entonces, eso es lo importante aquí. Ahora, continuando, ahora tenemos al grupo B. Al grupo B se le llama elementos o metales de transición, ¿ya? Importante reconocer lo siguiente. Cuando hablamos de los metales de transición o metales pesados, ¿cómo se ubican? No se ubican del 1A a la izquierda, no. Iniciamos el 1A aquí, en la penúltima. O sea, aquí sería, perdón, el 1B. Aquí tendríamos el 2B. ¿Ven? Y después iniciamos entonces acá con el 3B. Acá sería el 4B, el 5, el 6, el 7, y todos estos que están aquí, estas 3 columnas que están aquí, corresponden al 8B. ¿Ven? Es distinta la manera como esto se ubican según la cantidad de grupos. Ahora, es importante que ustedes sepan que el elemento de transición, ¿verdad? Se llaman así porque no son tan estables. Tienden a ver, según el entorno donde se encuentran, cuántos electrones pueden perder. Eso es importante que lo reconozcan. Por eso que el estudio de Lewis, por ejemplo, fue en el grupo A, ¿ya? Entonces, el grupo B se llama así. Acá tenemos también, abajo, tenemos parte del grupo B, que se le conoce como elementos de transición, ¿ya? Pero metales pesados. Entonces, eso es con respecto a los grupos. Ahora, si vemos esta tabla con respecto a los periodos, que son los que van de forma horizontal, tenemos 7 periodos, iniciando con el periodo 1, que corresponde al hidrógeno y al helio. El periodo 2, entonces, ¿cómo se ven los periodos? Se ven de izquierda a derecha. El periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, el 6, el 7, y aquí estos dos corresponden, el primero corresponde al 7, al 6, perdón, y el segundo corresponde al 7. ¿Ven? O sea, estos periodos son más largos. Ahora, ¿en qué te ayuda a saber el periodo? Bien, te ayuda a saber en el nivel de energía que se encuentra ese electrón. Ejemplo, si yo estoy en el periodo 1, quiere decir que esta configuración electrónica termina en 1s1. Todos los del periodo 2 van a tener como un último nivel el nivel 2. Eso es lo que les quiere decir. El periodo 3 va a tener como último nivel al nivel 3, o sea, que termina en 3s1, por ejemplo, aquí, el elemento que está aquí,
termina en 3s1 y este termina en 3s2. Y acá el que sigue, aquí termina en 3s2, 3p1. ¿Ven? O sea, eso es lo importante de reconocer estos niveles. Me indican entonces, según el periodo, en qué nivel se encuentra. O sea, cuál es su última capa. Cuando hablamos de los elementos de transición, ocurre lo mismo. La única diferencia que existe es que, por ejemplo, estas dos primeras columnas se les conoce como, o todo su configuración está en el bloque S. Estas dos primeras columnas. Todas estas columnas de aquí, desde la columna mayor que está aquí, que es el grupo 3A, hasta el grupo 8A, termina en el bloque, se le conoce como el bloque P. O sea, su configuración termina en P. Las del centro se le considera o se le conoce como el bloque D. Terminan en la configuración D. Y por último acá, las tierras raras terminan en una configuración F. ¿Ven? O sea, que ustedes eso es importante que lo sepan. Si le preguntan, ¿el aluminio en qué bloque está? Entonces usted se va a su tabla y sabe que el aluminio está por aquí. En el grupo 3, entonces termina en el bloque P. ¿Ves? Entonces eso es importante que lo reconozcan. Buenas tardes. ¿Qué más podemos hablar de la tabla con respecto a sus grupos y periodos? ¿Tienen el mismo nivel? Ya les dije el mismo número de metales. Ok, entonces aquí vamos a iniciar con las propiedades. ¿Qué ocurre? A raíz que ellas están, otra cosa importante que deben de recordar es que la tabla periódica está basada en el número atómico, que el número atómico es la posición del átomo. Entonces ustedes ven que el número atómico aumenta de izquierda y se van al mismo periodo a de derecha. Volvemos aquí al periodo 2, iniciamos con el número atómico 3, 4 y ven cómo va aumentando, 5, 6, 7 y todo lo demás. Miren, en esta tabla podemos ver, si yo me paro aquí, aquí están los metales alcalinos. Están a mi izquierda y son como un chocolatico. Los metales alcalinoterrios, aquí están, ¿ves? Son los amarillos. Los lantánidos deben de estar abajo, déjenme ver si puedo. Aquí. Los lantánidos forman parte del periodo 6 y se le conoce como elementos de transición internos, o sea, son tierras raras. El actínido, ahí está. Estos son los metales de transición. Ya les dije que son los que pueden cambiar su ubicación, su valencia. Estos son los llamados metales del bloque P, ¿ya? Reconociendo que todos forman parte del metal bloque P. Aquí, en estos que están aquí, son los metaloides, son elementos que pueden comportarse como metal o no metal, por eso que están en el centro, y ellos ayudan a dividir la tabla periódica en metales y no metales. Todo lo que está a la izquierda de ellos son metales, o sea, todo esto que está aquí son metales, y todo lo que está a la derecha se le considera no metales. Tenemos aquí a los otros metales que son muy reactivos, y por último aquí tenemos a los gases nobles. Recordando que aquí también tenemos que el flúor, cloro, bromo y yodo forman una parte importante porque son los halógenos, y los halógenos sí tienen que estar bastante estudiados con nosotros. Miren, aquí, si me paro aquí, me da todos los metales. Y acá, todos los no metales. Entonces, esta tabla es bien chévere por eso, porque te ayuda. Si vamos a los bloques que acabo de decirles ahorita, que es con respecto a la configuración, observen cómo cambia. Observen que el helio se traspasa a la izquierda. ¿Por qué? Forma parte del bloque S, a pesar de que está en el grupo 8, ¿verdad? Su configuración termina en la S. Y si yo me muevo, ven como abajo se encuentran los orbitales. El orbital más grande es el S, porque es como una forma de un círculo, es una esfera, ¿ya? A medida que pasamos al orbital P, que son los que están aquí en un turquesa, un verdecito, observen que son los que están a la derecha, ¿ya? Y aquí están en el centro del orbital D, y acá abajo tenemos el orbital F, ¿sí? Entonces, esta tabla me ayuda a eso. Y ustedes ven cómo se mueve para trabajarlos. Aquí están los isótopos y aquí está la parte radiactiva, ¿ves? Les indican cómo se desintegra en los, o qué tipo de rayos en una radioactividad tiene.
si son gamma, beta positivo, beta negativo, ¿ya? Y se los dice de esta manera. ¿Ven? Y acá, esta tabla me ayuda a poder crear compuestos. Vamos a un ejemplo. Tomo el litio, ajá, y lo uno con el oxígeno, ¿ya? Y entonces creo el elemento. Entonces, esta tabla me ayuda a eso, a representar qué puedo y qué no puedo, según la nomenclatura que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Pero les quería mostrar era esa parte. Ahora, vamos a continuar hablando sobre, después que sabemos cómo se divide la tabla, vamos a tratar de hablar sobre sus propiedades. La periodicidad es lo que les acabo de decir, que va de izquierda a derecha, periodo 1, periodo 2, y así, ¿no? Son 7 periodos, ¿ya? Entonces, lo más importante de eso es que esa periodicidad nos ayuda a interpretar o a reconocer cómo se incrementa, o sea, cómo aumenta la electronegatividad y el tamaño del átomo que se llama radio en un periodo o en un grupo, ¿ya? Entonces vamos a ver eso ahorita. Vamos a ver esas dos partes. Entonces me voy a mi tabla y les explico. Bien, el tamaño del átomo se le llama radio atómico. O sea, entre más grande es el átomo, menos propiedades de ser negativo va a tener. O sea, es un átomo que va a perder, no a ganar electrones. Entonces, según la tabla, el tamaño del átomo aumenta, voy a ponerlo en el periodo 4, aumenta de izquierda a derecha, de esta manera. Voy a tratar de hacerlo lo más gráfico posible para que vean cómo va aumentando, ¿ya? Entonces, él aumenta hacia la, miren bien, aumenta, si tú ves el tamaño que yo acabo de hacer, ¿dónde hay mayor aumento? Hacia la izquierda, perdón. Entonces, el tamaño del átomo, el radio, va a aumentar hacia dónde? En un periodo, hacia la izquierda. Entre más a la izquierda esté, más grande es el átomo. Eso es lo que les quiere decir. En un grupo, que es lo que dice acá, ¿ya? En un grupo también hay un aumento. ¿Hacia dónde? Entonces vamos a verlo aquí para ver si lo podemos ver mejor. Y déjenme buscar para que lo veamos. A ver si se puede observar en los electrones. Bien, aquí estamos. Miren, me voy a parar en el grupo 1. Entonces miren cómo es el tamaño del litio y observemos el tamaño del cesio. ¿Ven? Vuelvo y repito, miren, obsérvenlo ustedes y después sacamos conclusiones. Me voy a litio. Aquí está. Es una bolita azul. Ahora voy hacia abajo y me voy a ir al cesio, que es el que está acá de penúltimo. Observen. Entonces, sabiendo y observando estas imágenes, reconocemos que el tamaño o el radio atómico aumenta hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo, en un grupo. ¿Qué ustedes me dicen? Miren, aquí tenemos al litio de nuevo. Lo voy a poner de nuevo para que lo vean. Déjenme ver. Ahí está el litio. Miren el tamaño que tiene ahí en mi parte inferior izquierda de mi pantalla. Ahora vamos a ver el cesio. Ajá, entonces con eso, ¿qué podemos concluir? El tamaño del átomo aumenta hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Excelente. Entonces, esas son cosas que debemos de mantener y recordarla. Entonces, recordemos que el tamaño o el radio atómico aumenta hacia la izquierda. O sea, en un periodo, entre más a la izquierda esté, más grande vas a ser. Y aumenta hacia dónde? Hacia abajo en un grupo. O sea, aquí va a tener el radio más grande. Eso es lo que les quiere decir. Ahora, la electronegatividad, que es otra propiedad, es lo contrario. ¿Por qué? Porque entre más pequeño es el átomo, más atracción va a tener, más fuerza para poder atraer sus electrones y atraer los otros electrones que están alrededor de él. Entonces, la electronegatividad trabaja a lo contrario al radio. ¿Qué quiere decir eso? Que
para que tenga mayor electronegatividad debe tener más pequeño, así que va a ir ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Ya? En electronegatividad es lo contrario. Entre más a la derecha estés, más electronegativo eres, ¿ya? Porque eres más pequeño y tienes más capacidad para poder trabajar. Y también en el grupo actúa de lo contrario al radio. El radio aumenta hacia abajo, la electronegatividad aumenta ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Eh? Entonces, eso usted debe manejarlo. Palabras que no son lo mismo, pero son propiedades muy parecidas. ¿Quiénes son? Electronegatividad, afinidad electrónica y energía de ionización. Esas tres propiedades van a comportarse igual. ¿Qué quiere decir? Van a aumentar hacia la derecha y aumentan hacia arriba, ¿sí? Entonces, el radio va al contrario de ellas. Entonces, hay que reconocer este comportamiento para poder predecir. Uno así con eso puede predecir. Entonces, de esta manera, vamos a ver cómo nos va con esta imagen. A ver, entonces aquí está, la energía de ionización, la electronegatividad, aumentan aquí en las dos primeras flechas, que son como rojas y marrón, aumentan ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y aquí se ve que aumentan en un grupo hacia arriba. El radio, como les dije anteriormente, es hacia la izquierda y hacia abajo, ¿ven? Entonces el carácter metálico es qué tan metálico puede ser un elemento. Entonces como ella va a ir acompañada con el radio. Entre más grande es el elemento, más metálico es, más va a perder. Entonces son relaciones que ustedes deben de hacer para recordar estas cosas. Entonces recuerden, carácter metálico va acompañado de radio. Tamaño y metales son lo mismo, tienen el mismo comportamiento. Carácter no metálico, afinidad y energía van hacia la derecha y hacia arriba. Bien, entonces continuamos con los ejemplos que están aquí. Aquí dice, ¿cuál de los siguientes elementos esperaría usted que exhibiera la mayor similitud en sus propiedades químicas y físicas? Ok, entonces queremos ver, voy a llevarme estos que están aquí, para ver cuáles. Recuerden que la similitud de propiedades físicas y químicas dependen de dónde se encuentren, de dónde estén, porque entonces de allí en adelante, usted ubicándolos va a decir, recuerden que si están en el mismo grupo, en el mismo elemento, en el mismo periodo, van a tener similitudes, ¿ya? Por eso se pusieron allí, porque son muy parecidas. Vamos a primero ubicar estos elementos y poder darnos cuenta qué tan pueden ser iguales o no. Entonces, voy aquí. Disculpen que hoy estoy como un poquito resfriado. No es resfriado, es la alergia. Me la he pasado todo el día en esto. Ok, entonces aquí tenemos al boro. Voy a ponerlo aquí. El calcio está en el periodo 4. Está aquí. Voy a borrar aquí para que se pueda observar. El calcio está aquí en esta. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está el calcio. Y después sigue el flúor. Tenemos que observar es hacia dónde vamos con respecto a los grupos o periodos. El flúor está aquí lo tengo. Voy a borrar esta flecha para que quede solo el flúor. Aquí está el flúor, que es un halógeno. Tengo el helio, aquí lo tengo arribita. El magnesio debe estar por aquí cerca del calcio. Está arriba del calcio. Entonces voy a borrar ese uno que puse aquí. Y lo voy a poner acá. El magnesio. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos elementos va a tener similitudes parecidas? Y el fósforo está en el grupo 5 y está de segundo. O sea, aquí estamos. Este es el grupo 3, este es el grupo 4, el fósforo está aquí, el grupo 5. Ok. ¿Cuál de estos tres elementos se encuentran en el mismo grupo, en el mismo periodo? A ver, cuéntenme. Tenemos al magnesio y al calcio en el grupo 2A. Tenemos ajá, El boro y el flúor ¿están? ¿Sí? están en el mismo grupo, en el grupo número 5. No, Mm, el- digo, en el periodo número 2. Perfecto.
Esa es una muy buena característica, que el boro y el flúor se encuentran en el periodo 2. Muy bien. Y tenemos acá al magnesio y al calcio que están en el grupo 2. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos elementos van a tener mayor similitud? ¿Qué pasa? Con respecto a los periodos y grupos, según quiénes son más afines, quiénes son muy más parecidos, los que están en el mismo grupo, no el mismo periodo, ¿sí? Entonces eso es importante reconocerlo. El periodo me dice a mí, ¿verdad?, en qué nivel se encuentran esos electrones de valencia. Más no quiere decir que todos los que están en el mismo periodo sean iguales, pero el mismo grupo sí. El mismo grupo sí son elementos muy, pero muy parecidos, porque ambos deben de ser metales o no metales. Ambos deben de ser, tener radios muy parecidos, electronegatividades también. Entonces, en esta parte, teniendo, como dijo la compañera, que el boro y el flúor están en el mismo periodo y teniendo el magnesio y el calcio en el mismo grupo, entonces nos vamos a ir por el grupo. O sea, estos dos señores que están aquí, el magnesio y el calcio, por estar en el mismo grupo, van a tener mayor parecido en sus propiedades físicas y químicas. Más, además de esto, ¿quién les seguiría? Bueno, les seguiría el boro y el flúor, ¿ya? Porque ellos van a compartir electronegatividades muy parecidas, porque están aquí cerca, y ambos se pueden comportar como no metales, ¿ven? Entonces, esas son las preguntas que les pueden hacer en esa parte de lo que son el manejo de propiedades. Después te preguntan, ¿por qué es la energía de ionización del calcio es mayor que la del potasio, pero menor que la del magnesio? Entonces, aquí no es tan importante los números, sino la posición. Entonces, voy a borrar para explicarles esto. La energía de ionización es la energía que se necesita para poder arrancar un electrón de su átomo, de su valencia. Eso es lo que se define como energía de ionización. Entonces, la posición te ayuda a saber eso. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos al calcio, creo que el calcio está en niveles aquí, el calcio. Tenemos al magnesio acá arriba y tenemos al potasio al lado del calcio, aquí. Entonces la pregunta es, ¿por qué la energía de ionización del calcio es mayor que la del potasio, pero menor que la del magnesio? Eso tiene que ver mucho con el radio. Este señor que está aquí, el calcio, tiene mayor radio que el potasio. O sea que la energía de ionización de él debe ser mayor porque, no, perdón, tiene menor radio, disculpen. El radio que tiene mayor es el potasio. Entonces, al tener menor radio, recuerden que la energía aumenta ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Lo ves? Entonces, por eso que la energía de ionización del calcio es mayor que la del potasio, porque está más a la derecha. Ahora, entre el calcio y el magnesio está más hacia arriba. Y recuerden que dijimos que la afinidad y la energía aumentan hacia arriba. Entonces, por eso esa es la respuesta del por qué el calcio tiene mayor energía que el potasio, pero menor que la del magnesio. Posición. ¿Sí? Entonces, eso es importante recordarlo. Después de allí nos hablan del carácter metálico. Ya les hablé que el carácter metálico aumenta, ¿verdad?, hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. Tiene que ver mucho con el radio. Es el mismo comportamiento que el radio. Si el radio aumenta hacia la izquierda, el carácter metálico también. ¿Ya? Y si aumenta hacia abajo, también entonces el radio aumenta, el carácter metálico va a aumentar hacia abajo también. Bueno, aquí están las definiciones de afinidad, que es la energía liberada al formarse un anión. Energía de primera ionización es la energía que se requiere para remover un electrón y formar un catión. Y esto tiene que ver mucho con la electronegatividad. Estas dos son muy parecidas a la electronegatividad. Ahora, esto ya se los expliqué, que la tabla periódica también está formada, ubicada por según la cantidad de bloques o familias, que son los bloques S, el P, el D y el F. Entonces ya les había dicho que el bloque S son las dos primeras columnas, que el bloque P son los que están a la derecha, el bloque D son los del centro y el F es el que está abajo, que son los dos últimos de transición interna. Ahora, ¿para qué nos ayuda a saber todo esto? Bueno, para formar enlaces. Eso es el ámbito que nos regresa entonces
a la formación de enlaces. Recuerden que los átomos, según la regla del octeto, lo voy a parar aquí, según la tabla, los átomos son inestables con tener menos de 8 electrones en su última capa. Un átomo estable, ¿qué significa ser estable? Ok, vamos a ver esto. Vamos a suponer que estamos hablando del calcio, del sodio. Vamos a hacer un elemento más, con una configuración pequeña. Ok, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí a el sodio. Okay, listo. El sodio es un átomo que tiene 11 electrones en su última capa. Pero 11 electrones de configuración. Entonces tú dices, bueno, la configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, ¿ya? Y aquí sería 2p6, ya que sería 3, 3s1. Ok. Vamos a ver para que vean una cosa. Entonces, vamos a hacer otro. Vamos a hacer el flúor. El flúor, que es 9, tiene 1s2, 2s2 y 2p5. Ok. Vamos a ver, vamos a verificar que el sodio en su último nivel, aquí en el nivel 3, que es su último nivel, tiene un electrón de valencia. Y el flúor en su último nivel, aquí el nivel 2, tiene 7 electrones de valencia. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué pasa? De aquí proviene la regla del octeto. La regla dice que estos átomos son estables con 8 electrones. 8 electrones en su última capa. Ni el sodio ni el flúor tienen 8 en su última capa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se atraen. O sea, ahí forman enlaces. Aquí viene la unión de dos átomos. En este caso, el sodio y el flúor. ¿Qué le dice el sodio al flúor? Mira, ve, llévate mi electrón de este última capa. Llévatelo. ¿Por qué? Porque yo tengo ya 8 en la capa anterior. Aquí están, ¿ves? Él en el nivel 2, él tiene 8 ya. 2 más 6, 8. O sea que él, al perder este electrón, en realidad le hace un favor, porque esa capa tiene inestabilidad. Entonces él lo que hace es que le dice, bueno, llévatelo y formemos un enlace. Entonces aquí se le agrega el electrón ganado, un electrón que ganó. ¿Quién se lo cedió? El metal. ¿A quién? Al no metal. Entonces aquí ya todos ganan. Yo tengo como flúor, al ganar 1, tengo los 8, y yo como sodio, al perder ese electrón, me quedan 8 en mi capa anterior. Y esta es como se forman los enlaces. Ahora, los enlaces iónicos se le llama así porque forman iones. Forman iones. Recuerden que tenemos iones positivos y los iones negativos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, el sodio perdió, entonces se le va a poner un positivo que dice, indica pérdida de electrones, perdió 1, formó un ion positivo. Y el cloro, perdón, el flúor ganó. ¿Cuánto ganó? 1, ¿ya? Y formó el ion negativo. A eso nosotros lo consideramos como enlace iónico. Ahora, para que esto ocurra, debemos de tener en cuenta que uno de los elementos tiene que ser metal y el otro tiene que ser no metal, porque sus propiedades son muy distintas. Entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente? Bueno, tenemos a un sodio que a pesar de que perdió un nivel, mantiene un átomo bastante grande, y tenemos a un flúor que tiene esta forma. Entonces aquí tenemos el ion positivo y el ion negativo para formar entonces un compuesto iónico, se llama esto. Ahora, estos compuestos iónicos tienen características especiales. La mayoría son sólidos, son solubles en agua, ¿ya? Y nosotros los utilizamos, no son conductores de electricidad solos, pero diluidos sí. ¿Por qué diluidos sí son conductores de electricidad? Bueno, porque cuando tú le diluyes en aquí está un vaso de agua, cuando tú diluyes en un vaso de agua, el fluoruro de sodio, que es lo que se forma aquí, que es un compuesto iónico, cuando tú diluyes este señor, forma entonces, se disocia, llamamos nosotros, se disocia en iones. ¿En qué iones? Primero, él es una sal.
tú agregas aquí los poquitos de sal. Pero en el contacto con el agua le ayuda a disociarse, o sea, a volver a ser iones. Entonces forma iones positivos, que es el sodio, y forma iones negativos, que es el flúor, ¿ven? Esto solo ocurre en los compuestos iónicos y esta particularidad provoca que puedan generar electricidad. O sea, tú agregas aquí un cable y sí vas a generar corriente eléctrica. Claro, ellos solos así, en iones no, en compuestos no, perdón, pero en iones sí. Entonces, esa es la base del compuesto iónico. ¿Por qué se forma? Por la interacción de un metal con un no metal para formar estabilidad en ambos. Entonces, allí inicia lo que Lewis inicia con los puntos, ¿ya? Entonces, aquí les hablan de fuerzas intermoleculares. Hay dos tipos de fuerzas, las intermoleculares y las intramoleculares. Las intra es entre los mismos átomos para formar ese enlace y la inter es entre el medio en que se encuentra. ¿Ya? O sea, ¿cómo se forman esos enlaces? Entonces aquí tenemos el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Entonces ya sabemos que el iónico, ¿de qué se forma? Entonces ahora, ¿pero qué hizo Lewis? Lewis antes de iniciar esto, representa a los electrones de valencia. Ojo con eso. Los electrones de valencia no son todos los electrones que tiene un átomo, son los que están en su último nivel de energía. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí tenga, vamos a hacerlo aquí directo, voy a poner al nitrógeno, ok, voy a poner nitrógeno, y digo, bueno, la configuración es 1s2, 2s2 y 2p, aquí hay 2p3. Entonces, mi último nivel de energía es el 2. ¿Ven? Entonces, aquí él tiene 5 electrones de valencia. 2 más 3, 5. Entonces, Lewis dice, bueno, entonces ahora esto representalos por puntos en cada cara de el símbolo. Entonces, yo pongo 1, 2, 3, 4. Después que relleno las caras, entonces empiezo a tener pares, que están, perdón, electrones en parejas, como lo ven aquí, ¿ya? Ahora, Lewis trabaja mucho con los electrones o los átomos del grupo A, elementos del grupo A. Lewis no hace esto en el grupo B, ¿por qué? Porque el grupo B tiene distintas electrones de valencia. Ejemplo, el hierro tiene 2 y 3. El cobre tiene 1 y 2. O sea, no hay una estabilidad en los electrones que puede ganar o perder. Entonces, a raíz de eso, Lewis no utiliza al grupo 2, el grupo B, perdón. Ahora, en los símbolos de Lewis tenemos algunas excepciones que tienen que ver con los octetos. Vamos a ver los octetos y les voy explicando eso. Bien, ya sabemos que el octeto es la regla que dice que el electrón para ser estable debe tener 8 electrones en su última capa de valencia. ¿Ya? Entonces, eso es una regla que se mantiene casi siempre. Pero vamos a suponer que hay octetos expandidos y octetos incompletos. Un ejemplo de un octeto incompleto que no se les puede olvidar es el boro. El boro es un metaloide que por estar en el grupo 3, el boro, solo puede compartir 3 electrones de valencia. A esto se le conoce como un octeto incompleto, porque él en realidad va a compartir 3 electrones y va a formar 6 pares de electrones. O sea, en su última capa va a tener 6, no va a tener 8, pero es una excepción. Octetos expandidos tenemos el azufre cuando forma parte de un átomo central. El azufre está en el grupo 6. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y va a formar entonces un octeto expandido, porque no va a tener 8 electrones en su última capa. Va a tener más porque son los que va a compartir, ¿ven? Entonces allí hay esas excepciones. El fósforo también es otro átomo que forma octeto expandido, ¿sí? Y tienen que recordarlo para cuando vayan a unir, no se asusten al saber que no van a tener 8, sino van a tener o menos o van a tener más. También tenemos la regla del dueto.
La regla del dueto dice que el hidrógeno se completa o se une o es estable con 2 electrones en su última capa. Esto lo hace ¿quién también? ¿A quién se refiere esto? Al helio y también el berilio. El berilio, ¿sí? Son los 3 elementos de la tabla que con 2 electrones son estables, ¿sí? Y se llama la regla del dueto, ¿ya? Entonces, esto es importante que usted lo reconozca para cuando usted ve un hidrógeno, ya usted sabe que con él con 2 va a estar bien, no tiene que hacerle 8, como en los anteriores que dice Lewis. Entonces, a raíz de esto, aparecen los tipos de enlace. Ya dijimos que el enlace iónico es la unión de un metal con un no metal donde ocurre una transferencia. O sea, se forman iones, se forma un ion positivo, que es el que pierde, que siempre va a ser el metal, y el ion negativo, que es el que gana, que va a ser siempre el no metal, ¿ya? Entonces, ¿qué mantiene la unión? Bueno, las fuerzas de atracción entre las cargas positivas con las cargas negativas. Eso es lo que mantiene la unión. Se forman moléculas, no se forman redes cristalinas, se forman iones. Recuerden eso. Entonces, aquí está un ejemplo de lo que se forma. Aquí tenemos al litio, que tiene en su última capa un electrón, y el flúor, que ya sabemos que tiene 7, perdón. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se transfiere. El litio le dice, bueno, mira, ve, este también es un elemento que trabaja la regla del dueto, o sea, que él con 2 electrones en su última capa es estable. Entonces, aquí dice, bueno, yo te voy a transferir uno, se lo transfiere, y forma iones. El ion positivo, que sería el litio, más 1, y el ion negativo, que es el flúor. Ahora, ¿esto qué nos ayuda a saber? Bueno, las características de las propiedades. Les dije que la mayoría de ellos son sólidos. Tienen puntos de fusión y de ebullición muy elevadas. Son duros. Pueden ser, son resistentes al rayado. No conducen, ojo con esto, miren, no conducen la electricidad en estado sólido. O sea, la sal en sí no conduce electricidad, debido a que los iones ocupan posiciones fijas en el retículo cristalino. Pero cuando se agregan en agua, pueden conducir electricidad en solución acuosa. ¿Ven? Eso fue lo que les dije. No sola. Usted ve que usted tiene la sal de mesa, que es un compuesto iónico, y usted lo ve y usted no ve que conduce, pero agréguelo en agua y usted va a ver cómo si conduce, porque ya se forman los iones de nuevo, o sea, se disocia. Bien. De aquí vamos a ver el enlace covalente. El enlace covalente no se transfieren. ¿Por qué? Entonces me voy a pasar acá para explicarles lo que pasa con el enlace covalente. ¿Qué pasa en un enlace covalente? El enlace covalente se forman con 2 no metales. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos vamos a poner el carbono. Ok, el carbono. Y ponemos el oxígeno. Si usted los verifica en su tabla, ellos están muy, muy cercanos. Vamos a verlos para que los observen. El carbono y el oxígeno están aquí. Voy a ponerlo en la tabla normal para que puedan verificar eso. Ok. Al estar muy cercanos, carbono y oxígeno están aquí en la derecha. Uno está en el grupo 4, otro está en el grupo 6. Tienen propiedades y están al mismo nivel. Tienen propiedades muy, pero muy parecidas. Ambos son 2 no metales, ambos no pierden electrones, ganan. Entonces, al ser así, la idea es, cónchale, ¿cómo nos unimos? Entonces vamos a compartir. Ojo, la palabra cambia. Es electrones, pero no es transferencia. O sea, yo no te voy a transferir nada de lo mío, ni tú tampoco. Vamos a compartirlos. Entonces, ahí observamos lo siguiente también. Para formar estos enlaces, debemos de ver en la tabla quién está más a la derecha. Ojo, el que está más a la derecha se va a comportar como el más electronegativo, ¿ya? Y el que está más a la izquierda va a ser el más electropositivo. Ojo, no estoy hablando de cationes y aniones, estoy hablando de electro. O sea, a pesar de que son muy parecidos, siempre va a haber uno que va a ser el que va a tener más posición de electronegativo. En este caso sería el oxígeno, porque está más a la derecha. Y el carbono se mantiene allí compartiendo, pero va a ser más electropositivo, ¿sí? Entonces, lo que ocurre aquí es lo siguiente. El carbono está en el 4º nivel de energía, en
En el grupo 4, entonces él tiene solamente 4 electrones para compartir. Porque el grupo en que te encuentras, dice Lewis, que te dice la cantidad de electrones de valencia. El oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, aquí lo que pasa es que tenemos que llevar la manera para que ambos tengan 8 en su última capa. Si tú observas, al carbono le hacen falta 4 electrones para formar su octeto. Y al oxígeno le hacen falta 2. Pero aquí tenemos un compuesto que se llama así. Veámoslo. CO2, que es el dióxido de carbono. Esto te indica que el carbono va en el centro porque, por dos cosas. Una, porque es el que tiene menor cantidad de átomos. Y dos, por ser el más electropositivo. Entonces podríamos poner un oxígeno aquí y un oxígeno acá. Entonces vamos a compartir formando enlaces. Los compuestos covalentes o enlaces covalentes pueden formar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Entonces aquí vemos cómo se forma el oxígeno. Tiene 6, 2, 4 y 6. Aquí están los 4 del carbono y aquí digo 2, 4, aquí hay 2, 4 y 6. Entonces, ¿qué hacen? Comparten. Como se comparte, no se forman iones, se forman enlaces, se forman líneas. Estas líneas son para resimbolizar la compartición, ¿sí? Se comparten electrones, porque ambos tienen propiedades pero muy parecidas. Entonces, esto es lo que hace un enlace covalente. Ahora, los enlaces covalentes, hay enlace covalente con metales diferentes, ejemplo, el que estamos viendo ahorita, que es carbono y oxígeno, y con metales iguales, como por ejemplo la molécula del oxígeno gaseoso, el O2. El O2 que respiramos nosotros es la unión de 2 átomos de oxígeno. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tengo oxígeno aquí, tengo oxígeno aquí. Profe, Ajá. una pregunta. ¿Y el oxígeno no tiene 8 electrones? No, tiene 6. Mira, esta es la tabla. Entonces, el oxígeno está aquí. Voy a buscártelo. Déjame buscar aquí y te explico. Ok, en el grupo. Le puse la cosa y no me sale. Aquí está. Son. Ya te explico. Déjame buscar lo que se me perdió el puntero. Aquí está el puntero. Ok. Este primer grupo A es el grupo 1. Todos ellos van a tener un electrón de valencia. El grupo 2A tienen 2 electrones de valencia. Si nos vamos al grupo del boro, es el grupo 3A, así que tiene 3 electrones de valencia. El carbono tiene 4 electrones de valencia, pues está en el grupo 4. El nitrógeno en adelante tiene 5, y aquí está el oxígeno, ¿ves? Tiene 6. Para tener 8, debes estar aquí. Debes estar ¿en dónde? En el último grupo, que será el de los gases nobles. Entonces, si fueras el flúor, tienes 7 electrones de valencia. Entonces, por eso el oxígeno tiene 6. ¿Viste? Ah, está bien. Gracias. Ok, entonces, como estábamos diciendo, podemos formar moléculas covalentes con con no metales iguales o no metales diferentes. Entonces, en el caso del oxígeno que nosotros respiramos, son 2 moléculas de oxígeno unidas. Como ambas son tan parecidas, prácticamente por no decir idénticas, no pueden mantener transferencia de electrones, van a compartir electrones. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se trabaja de la siguiente manera. Bien, el oxígeno tiene 1, 2, vuelvo a poner 2 aquí. ¿Por qué? ¿Por qué pongo 2? Porque ya él tiene 4 no compartidos. Ojo, esto que voy a rayar ahorita se llaman pares de electrones no compartidos del átomo. ¿Ven? Entonces, el átomo no comparte 4 y le faltan, entonces comparte 2 para que le compartan, como dice Cantinflas, comparto para que me compartan, y forma entonces la compartición de 8 electrones. Aquí están, mírenlos. Y formando enlaces dobles. Miren, 2 y 4, 6 y 8 para este átomo de oxígeno, y 2, 4, 6 y 8. Entonces recuerden, estos electrones que están alrededor del átomo
y que no están formando parte del enlace se llaman electrones no compartidos. ¿Ven? Y también forman parte del enlace, ¿ya? Para formar entonces el enlace covalente. Ok, vamos a continuar para explicarles las reglas o qué hace esto. Bueno, la mantiene la unión, entonces sabemos que las fuerzas de atracción entre las cargas positivas de los núcleos y las cargas negativas. Miren, eso es lo que les estaba diciendo. En los enlaces covalentes no hay protones, ¿cómo les digo? No hay iones positivos ni iones negativos. Hay cargas, hay átomos parcialmente positivos y átomos parcialmente negativos. ¿Y eso de dónde viene? De la posición en su tabla. Por ejemplo, en el primer ejemplo que yo les di, la molécula de carbono sería la molécula parcialmente positiva y se simboliza de esta manera. Y el oxígeno será la molécula parcialmente negativa. ¿Por qué? Porque está más a la derecha, ¿ven? Entonces tiene más capacidad para atraer, su capacidad de atracción es un poquito mayor. Eso es lo que les quiere decir. O sea, aquí no hay iones, aquí hay cargas parciales. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedades mantienen los enlaces covalentes formados por esta compartición de electrones? Bueno, tienen temperaturas de fusión baja. Recuerden que la palabra fusión me quiere decir que me estoy derritiendo. La temperatura de ebullición son también bajas, o sea, estoy cambiando de líquido a gas. No conducimos electricidad, nunca. ¿Qué más? Son malos conductores de calor y no son solubles en agua. Al no ser solubles en agua, no conducen electricidad en disolución. Cuando se disuelven en agua, no forman iones, ¿ya? Y por tanto, no conducen electricidad. Son propiedades que tienen en general todos los compuestos covalentes. Ahora, los compuestos iónicos, que se me olvidó comentarles, la mayoría son sólidos. Los covalentes no, los covalentes pueden ser líquidos, pueden ser gases o pueden ser sólidos, pueden estar en los tres estados de la materia. Por ejemplo, el oxígeno que tú respiras es gas, ¿ya? El CO2 también es un gas, pero tenemos compuestos que pueden ser sólidos dentro de ellos. ¿Ven? Entonces, los enlaces covalentes son las fuerzas que mantienen unidos entre sí a los átomos no metálicos. ¿Ya? Entonces dice, los elementos situados a la derecha de la tabla, ¿como quién? Como el carbono, el oxígeno, el flúor y el cloro. En este caso, el enlace se forma al compartir, que fue lo que les expliqué. Esto se hace por las propiedades que son muy parecidas. Se forman así habitualmente moléculas. Okay. Los enlaces covalentes forman moléculas. No lo mismo que el enlace iónico que forma sustancias iónicas. Las moléculas tienen mayor tamaño. Una molécula grande sería la sacarosa o la glucosa, que tienen una composición de C12, H22 o 11. La única manera de formar esa molécula es por enlaces covalentes, o sea, formando enlaces dobles, triples o simples, y que se compartan los electrones. Aquí vemos un tipo de enlace covalente. Ahora tenemos que definir que cuando el enlace es covalente y formado por dos no metales diferentes, se le llama enlace covalente polar. Ojo, cuando el enlace es covalente formado por dos no metales diferentes, se le conoce como enlace covalente polar. Y cuando está formado por elementos iguales o idénticos, se le conoce como enlace covalente no polar. ¿Ven? Mantienen las mismas propiedades, pero se trabaja de esta manera. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. ¿Más preguntas? ¿Por chat? Ok. Vamos a ver. Ok, listo. Estamos entendiendo. Perfecto. Cualquier cuento que no me entiendan, me dicen y yo les contesto, ¿sí? No hay problema. Ok, la resonancia es un concepto que se trabaja con moléculas grandes. ¿Qué es una resonancia? Bueno, es ubicar esa misma molécula en diferentes formas, pero iguales. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, como si tuvieras un cuadrado, o en este caso, esta figura, y tú le vas poniendo estas líneas, que son dobles enlaces, se las vas ubicando, pero en diferentes formas. A la final es lo mismo. Esto se parece mucho a cuando hacemos
y líneas de diferentes colores. O sea, tú puedes hacer diferentes conjuntos de esas mismas líneas. Bueno, la resonancia es eso. Es básicamente la manera de observar o determinar una estructura que se puede formar de diferentes maneras. Entonces, no todas las sustancias tienen resonancia. Ojo, las moléculas orgánicas se pueden representar por resonancia. Ojo con eso y es importante. Si usted observa, en esta primera imagen, las líneas están de una manera y después están de otra en la segunda. Eso es resonancia, es la misma estructura, pero representando esas líneas son enlaces, dobles enlaces, de diferentes maneras que se puedan formar. En el siguiente ejemplo pasa lo mismo. Tenemos el oxígeno, miren que el doble enlace de oxígeno aparece hacia arriba en la primera y en la segunda aparece hacia abajo. ¿Ven? Entonces, a eso le llamamos nosotros resonancia. Formar moléculas iguales, pero con diferente posición. ¿Ya? Y eso no le ocurre a todas las moléculas, ojo, le ocurre a las moléculas básicamente orgánicas. Entonces, estas estructuras se llaman estructuras resonantes. ¿Ya? Entonces, es importante reconocer este tipo de estructuras que pueden ocurrir. Bien, el último tipo de enlace que tenemos es el enlace que se hace entre metales. Es importantísimo para la vida en la Tierra, porque los metales forman parte de nuestra vida. En las cercas tuyas de metal, en los clavos que están en tu casa es de metal, si usas frenillos tiene metal en tu boca, si usas acero inoxidable dentro de tus joyas o oro tienes metal, o sea, básicamente hasta en el corazón, si vemos esos marcapasos, todo tiene metal. Y si tienes un problema en la piel, en la piel, no, perdón, en los huesos que tuviste que operarte, tienes clavos de metales y láminas de metal. O sea, el metal es utilizado por nosotros. Ahora, ¿cómo formamos ese metal? ¿Cómo formamos esa estructura sólida, que es fuerte, que nos ayuda a formar hilos, que nos ayuda a formar láminas? O sea, ¿de dónde proviene eso? Entonces, la respuesta son los enlaces metálicos. Los átomos de los metales tienen pocos electrones en su última capa, por lo que genera. Entonces, ahí inicia, esta travesía inicia con generar solamente un electrón de valencia, 2 electrones de valencia, 3 electrones de valencia, como les dije, le pasa al sodio. Que el sodio tiene un electrón y lo pierde. ¿Por qué? Porque prefiere perderlo y quedarse con los 8. Esto provoca que se conviertan los cationes, los iones positivos. Ahora, ¿qué pasa? Bien, el enlace metálico, ¿verdad? Es la unión de esos iones positivos en un mar de electrones. O sea, esta red es de cationes en vez de ser de electrones, pero provoca un movimiento, ¿ya? Ahí hay electrones formando. Entonces, es importante reconocer que esta movilidad es la que explica que ella conduce electricidad. Quiero verlo de esta manera. Imagínense que esos electrones, perdón, esos cationes que se forman con esos metales, estos cationes están aquí, sodio, cobre y magnesio, forman como si fuera una alfombra, ¿ya? Pero es esas alfombras que son suavecitas, que son como que tú te gusta tocarlas porque sientes como el pelillo. Bueno, esos pelillos ayudan a los electrones que están dentro de la estructura a moverse, ¿ya? A moverse. Y ese movimiento es lo que le da la facilidad a que se conduzca electricidad, a que fluyan. ¿Por qué? Porque es como si tuvieran pelillos moviéndose constantemente, que son los iones positivos, entonces ellos aceleran y provocan que los electrones que están alrededor se muevan. ¿Ven? O sea, es una manera de explicar lo que ocurre con lo que llaman el mar de electrones. Entonces, ¿qué ocurre cuando eso se da? Bueno, forman estructuras que tienen temperaturas de fusión y ebullición altas. Todos son sólidos excepto el mercurio. Son excelentes conductores de electricidad que lo usamos a nuestro favor formando hilos de cobre. ¿Qué significa la palabra dúctil? Bueno, forma hilos. Maleable, forman láminas de zinc y son en general duros, o sea, se resisten al rayado y algo muy, bueno, todo bueno tiene su desventaja que es que se oxida. Entonces nosotros usamos pinturas, usamos cosas para poder mantener esa propiedad baja. Entonces,
Esto es lo importante aquí. Usted reconozca que el enlace metálico es la unión de muchos iones positivos que forman una movilidad donde pasan los electrones. A raíz de eso, se provoca que sean muy buenos conductores de electricidad y provocan que sean muy durables, son sólidos, son una estructura muy sólida. Ya sabemos que la electronegatividad es la capacidad de poder atraer electrones, ¿verdad? Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, más polar será el enlace. Ok. Cuando hablamos de polaridad y de electronegatividad, ¿a qué nos referimos? Bueno, Pauling dice, llegó el señor Pauling, y dice, bueno, sí, tenemos átomos que pueden formar iones positivos y negativos, pero hay átomos que no forman iones, que comparten. Entonces, estos señores no le podemos llamar iones, le vamos a llamar polaridad. ¿Ya? En estos átomos van a tener un átomo que va a ser parcialmente polar, positivo, y el otro que es negativo. ¿Qué indica esto? Es una molécula, la positiva, que se parece mucho a un catión. No pierde electrones, pero tiene características de ella. Y el negativo, pues, es el que atrae, es el que mantiene y tiene mayor electronegatividad. ¿Esto quién lo dijo? Pauling. Entonces, Pauling intentó, y lo hizo, por supuesto, la tabla de electronegatividades, donde cada elemento en la tabla periódica tiene un valor, ¿ok? Un valor. Recordemos que la electronegatividad aumenta hacia la derecha y aumenta hacia dónde? Hacia arriba. Entonces, es importante que ustedes sepan que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla. Este señor nunca va a ser ni parcialmente positivo ni va a ser un catión. Jamás. Este señor siempre va a ser un elemento muy negativo. Entonces, su valor de electronegatividad, según la escala de Pauling, es de 4.0. ¿Okay? Entonces, a raíz de esto, si yo uno este flúor con un sodio, Pauling le dio valores a este sodio. Y si yo uno este flúor con un carbono, que debe estar por aquí, Pauling le dio valores a este carbono. Entonces de ahí sale la que se llama las diferencias de electronegatividades. ¿Qué es la diferencia? La resta. Cuando tú restas el elemento más electronegativo de tu compuesto con el más electropositivo, entonces va a haber un valor. Y ese valor, según Pauling, tiene esta escala. Déjenme buscarla. Es la que está aquí. Esas son las escalas. Y usted tiene que aprenderse esto. Esto es importante que usted se lo aprenda. Ok, cuando la diferencia, o sea, la resta que tú hagas de esos dos valores es entre 0.2 a 0.7, este elemento se considera un elemento covalente no polar. O sea, son átomos muy parecidos, o por no decirlos así, son iguales. Cuando está entre 0.8 a 1.7, se le considera covalente polar. A raíz de esto, entonces, entre 1.8 en adelante se le considera iónico. Y aquí está una tabla que tiene las escalas de Pauling, que tenemos que, yo no me las aprendería, simplemente sabría utilizarlas. Entonces vamos a ver los ejemplos que están aquí. Indica el tipo de enlace formado entre los átomos de carbono, de potasio y cloro, boro y oxígeno, silicio y cloro, bario y flúor, carbono e hidrógeno. Entonces, como dice aquí, tenemos que aprendernos esto que está aquí para poder reconocer y valorar esta parte. ¿Cómo lo hago? Bien. Aquí hablan de la palabra carbono y, perdón, potasio, ¿por qué digo carbono? Potasio y cloro. Entonces me voy a la escala de Pauling. Miren, las tablas tienen su electronegatividad. Por ejemplo, si yo me paro en potasio aquí y veo aquí abajo donde está la información, dice que la electronegatividad del potasio es 0.82. Entonces me llevo esto para acá. Vamos a llevárnoslo y lo ponemos aquí. Dice que vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Dice que vamos a ver al potasio con el cloro, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, el potasio, pero tú siempre vas a restar así. El primero que es el metano, el más positivo, va a ir acá, 0.82. Y ahora busco el valor del cloro en la tabla.
Todas las tablas lo tienen. Entonces me paro aquí en esta tabla y me dice que el valor es de 3.16. Entonces eso lo tomo y lo pongo aquí adelante. ¿Siempre va a ser así? Sí. Usted va a restar el que está atrás, que siempre va a ser el más polar negativo, menos el más polar positivo. Entonces aquí usted hace una resta y por diferencia usted va a decirme cuál es el valor. ¿Ven? Ok, háganlo por favor. Sumen cuánto les da, resten, perdón, cuánto les da eso. 3.16 menos 0.82, ¿cuánto les da? 2,34. 2,34. Este valor que está aquí, tenemos que buscar en la escala de Pauling en qué rango se encuentra. Entonces nos dice, bueno, según Pauling, ¿verdad? Si me voy a esto, el 2,34 está en el valor del iónico, ¿lo ven? 3.2, 1.8. Entonces, este compuesto es iónico, forma un enlace iónico. Eso es lo que usted tiene que hacer aquí. Forma enlaces iónicos, ¿ya? Eso es lo que usted va a tener que trabajar cuando trabaje esta parte. Bien, vamos a ver algo más. Abajo de esto, y si usted ve, todo tiene que ver con eso. Usted resta 2.04, debe ser del oxígeno, y se lo resta a lo que vale el boro, que me imagino que vale, miren, esto aquí, yo no lo hago así, ojo con esto, miren, y aquí sí necesito que me pongan atención. Esta es una resta que si usted la hace así, le va a dar negativo, ¿vale? Entonces, la literatura te dice que siempre vas a restar el más electronegativo menos el más electropositivo. Entonces, aquí yo sí les daría un consejo que no lo hagan así. Háganlo como yo les acabo de mostrar. O sea, el positivo, el más electronegativo primero, que es el mayor, el que tiene mayor capacidad, y después el negativo. Porque si no, todos estos valores van a dar negativo. Y la matemática es clara al decirnos cómo se trabaja. Así que yo sí les doy ese consejo, ¿sí? ¿Me entendieron esa parte? Primero el más electronegativo siempre es el que está atrás. El más metálico. El más no metálico, perdón. Y el más metálico sería entonces el más electropositivo. Sí, que son la polaridad. Ahora aquí dice, ordene los enlaces de mayor a menor polaridad. Polaridad. Entonces, recuerden que la polaridad es la diferencia que hay entre los elementos que están formando el compuesto. O sea, entre más diferentes son, entre más alejados estén, más polar van a ser. Esa molécula va a ser más grande. ¿Okay? Entonces, si tú ves, el único de estos elementos que es metal es el sodio. O sea que este es el más polar porque es el iónico. ¿Ya? Entonces, después de allí seguiría el berilio, que también forma parte de las tablas. Miren, el berilio está aquí, ¿ven? Entonces, ese es el siguiente polar. Vuelvo y repito, ¿qué significa la palabra polaridad? Es las diferencias que hay entre ellas. ¿Quiénes los senos más polares? Los que están más alejados. O sea, los metales que están aquí a mi izquierda con los no metales son los más polares. A medida que se van acercando, van perdiendo polaridad, ¿sí? Entonces, con ese concepto, si ustedes ven, el cloro queda de último, porque es el menos polar, podemos decir. ¿Por qué? Porque es el que está más a la izquierda y es el más igual. Entonces, por eso me indica la polaridad. Entonces, aquí dice, predice si los enlaces son iónicos, covalentes polares o covalentes no polares. Miren la estructura. ¿Cómo yo puedo predecir que el silicio y el bromo van a ser iónicos o covalente polar o no polar? Entonces, me tengo que ir a mi tabla. Voy a mi tabla y busco dónde está el silicio. Entonces, lo encuentro por aquí. ¿Ven? Aquí está el silicio. Y el otro era el bromo, que está cerca, está por acá, está aquí. Ambos son, este es un metaloide y este es un no metal. Definitivamente, al estar a la derecha, me está indicando que no puede ser iónico. Ojo, no puede ser iónico, porque para ser iónico tienen que estar muy separados. Y estos elementos están bastante cerca. Entonces, quiere decir que se comportan, ambos se pueden comportar como no metales. Ahora, como son distintos, entonces yo puedo predecir que son covalentes polares. Esa es una manera de hacerlo.
Y la otra manera de hacerlo es buscar las electronegatividades. Por ejemplo, si me paro en el bromo que estoy ahorita, sé que el bromo es 2.96. Y me paro en el silicio y el silicio es 1.90. Cuando yo hago la resta, entonces ahí también es una manera de saberlo, porque me va a dar un valor que está entre 0.8 y 1.7. Entonces hay dos maneras de saber si es un enlace covalente, un enlace polar, no polar o es iónico. Una, ubicándolos en la tabla periódica. Y dos, reconociendo sus diferencias de electronegatividades según Pauli. Las dos te ayudan, no importa, la que manejes mejor. Por ejemplo, acá dice litio y flúor. Sabemos que el litio, si nos vamos aquí a la tabla, el litio es uno de los metales, está aquí a la izquierda, y el flúor está aquí a la derecha, entonces definitivamente es iónico. Solo con ver las posiciones nos podemos dar cuenta que es iónico. Pero si usted quiere corroborar, busque sus diferencias de Pauli y se va a dar cuenta que es iónico. Ok, ¿por qué los compuestos covalentes tienen puntos de fusión bajos y no conducen electricidad en solución acuosa? Bien, la pregunta 2 de no conducir electricidad es porque no forman iones. O sea, ellos no se disocian en agua para formar iones. Esa es una pregunta. ¿Y por qué sus puntos son puntos de fusión bajos? Bien, tiene que ver con las fuerzas de atracción. Su fuerza, Profe, ajá, disculpe, tengo una duda. Allí entre el silicio y el bromo, la respuesta viene siendo que ellos son polares. sí, polares. Ajá, pero si yo resto 2,96 menos 1,8 da a 1,16, entonces ¿en qué rango entra eso? Vamos a ver, aquí está. Aquí está, ¿ves? Está en el rango de 0.8 a 1.7, porque tú tienes 1,16 y si redondeas el 16 es 1,2. Entonces está aquí Ah, covalente. entonces nada más se utilizaría una cifra después de la coma, después del punto. Sí, para poder mantenerte en el rango de esto que está aquí, para poder aprovechar este rango, sí. Sí, pero si utilizas 2, también sabes que 1,16 es menor que 1,7. Así que también se puede. ¿Sí? Sí, así tienes que hacerlo. Tú vas trabajando esta parte y sí, te da de esa manera. Ok, entonces, ¿por qué tienen puntos de fusión bajos? Por sus fuerzas de atracción. Las fuerzas de atracción son débiles en ellas. No tienen esa particularidad de formar iones. Al no formar iones, sus fuerzas de atracción son débiles porque son muy parecidas. A raíz de eso, sus puntos de fusión son bajos y no pueden formar, no conducen electricidad porque no forman iones. ¿Te contesté, mami? Sí. Ok. Bien, entonces dice, clasifica las tres sustancias sacarosa, cloruro de sodio y cobre en base al tipo de enlace y responde a las siguientes preguntas. Bueno, sabemos que la sacarosa es un enlace covalente porque es la unión de carbonos, hidrógenos y oxígeno, y los tres son no metales. El iónico sería el cloruro de sodio, porque el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Y el cobre, al ser solamente cobre, estamos hablando de un compuesto puramente metálico. ¿Cómo son los puntos de fusión? Recuerden que los puntos de fusión de los covalentes son bajos, del cloruro de sodio y de los metales son altos. Conducen electricidad. El covalente nunca conduce electricidad. El cloruro de sodio solo no conduce. El cobre siempre va a conducir. Conduce electricidad al disolverse en agua. Recuerden que los polares no se disuelven en agua, así que no conducen. Los iónicos sí se disuelven en agua y sí conducen electricidad, y los metales no se disuelven en agua. O sea que no hay cómo formarlo. Se disuelven en agua algunos. Cuando hablan de algunos, ¿a qué se refieren? Por ejemplo, el oxígeno, que es el gas, cuando se disuelve en agua de los charcos, se mantienen burbujas. O sea, no es que se disuelva en sí para formar iones, ojo con eso, no, sino es que se puede mantener un medio como pasible entre ellos, pero la burbuja no se rompe. A eso se refiere, ¿sí? En cambio, el cloruro de sodio sí se disocia. O sea, esa es la parte que deben de tener claro. Los iones sí se disocian, o sea, se separan con el agua para formar iones.
Este no, este solamente se mantiene en el medio, ¿vale? Tranquilo, pero no es que va el agua a quitarlos o a decir lo que tienen que hacer, ¿sí? Porque ambos, el agua también es un enlace covalente, ¿ven? Entonces, claro que el cobre no, porque el cobre no tiene nada que ver con el agua. Ductilidad. Recuerde que la ductilidad solo le ocurre a los metales, igual que la maleabilidad. Son propiedades físicas específicas de metales. También no se les olvide que la oxidación es imperativamente de metales, ¿sí? Cosas que no se les pueden olvidar allí. Bien, a raíz de estas teorías de cómo se forman los compuestos químicos, se interna en las fuerzas intramoleculares. Es importante reconocer esto. ¿Qué son fuerzas intramoleculares? O sea, son las fuerzas que se encuentran en la molécula, ¿sí? O sea, en la molécula, para formar entonces los determinados enlaces. Ok, las fuerzas intramoleculares más conocidas son las de Van der Waals, las de ion-ion, ion-dipolo, dipolo inducido y las hidrofóbicas. Ahora, la más importante de Van der Waals es la del puente hidrógeno que provoca que el agua sea el disolvente universal de nosotros. Bien, vamos a explicar eso. Las fuerzas inter, miren, es importante que reconozcan estos dos términos. La primera es intra, ¿ya? Que forman los enlaces, y esta es inter. ¿Qué quiere decir? Que actúa o determina las propiedades físicas que hay en ellas. O sea, cómo se van a unir. ¿Qué forman? Sólidos, líquidos o gases. O sea, eso es lo que te determinan las fuerzas intermoleculares. Las de Van der Waals son fuerzas de atracción. Esto es teoría, donde te explica cómo se trabajan estas moléculas. Las de Van der Waals son fuerzas de atracción, ¿verdad? Y dentro de las fuerzas de Van der Waals tenemos la dipolo-dipolo, ¿ya? El dipolo-dipolo inducido y el dipolo instantáneo inducido. Entonces, estas son propiedades que tienen los enlaces que básicamente nos explican si va a ser un sólido, si va a ser un líquido, si puede ser conductor de electricidad y si no. Esto es teoría que se trabaja, ¿sí? No voy a pararme aquí porque esto hay que leerlo para poder entender más que todo es cómo se comporta la molécula. Más nada. Aquí vemos el puente de hidrógeno, ¿ya? El puente de hidrógeno, que es lo que provoca, el puente de hidrógeno provoca que haya la interacción entre las moléculas de ¿quién? Del oxígeno con hidrógeno. Miren que aquí está la imagen que les dije que era parcialmente positiva y parcialmente negativa, que es lo que dijo el señor Pauling. Pauling dice que las moléculas tienen polaridad. Entonces, miren, aquí está, ¿ves? Estos son los símbolos que les dije, el negativo y el positivo. Te está indicando que el oxígeno es más negativo que el hidrógeno. O sea, según la posición de la tabla, ambos son muy negativos porque son no metales, pero entre ellos dos el más negativo es el oxígeno, ¿ya? Y es considerado así por la posición en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, eso es lo que te indica las fuerzas intermoleculares. Bien, vamos a iniciar ahorita con una de las partes más importantes de la química, que es la nomenclatura. Es la base de cómo nombramos nosotros compuestos orgánicos e inorgánicos. En esta primera parte van a nombrar los compuestos inorgánicos, o sea, los que no forman parte o sea, sí forman parte de la estructura biológica de los seres vivos, pero no fundamental. A eso me refiero. Cuando hablamos de compuestos inorgánicos, tenemos la palabra función o grupo funcional. Esto me indica que hay elementos que se unen o se mantienen dentro del grupo funcional. Entonces, pero además de eso, utilizamos 3 sistemas de nomenclatura. Ojo, estos sistemas de nomenclatura, muchos ya están desfasados, se los digo de ahorita. El stock es uno. El stock está desfasado, pero se sigue utilizando. Perdón, el tradicional es el que está desfasado. El stock no se utiliza mucho. Y el que está ahorita mismo, que es el que se utiliza, es el estequiometro. ¿Okay? Entonces, ¿qué debemos dominar aquí para entender la nomenclatura? 1, los iones. Tenemos que saber, por ejemplo, voy a la tabla para explicarles algo.
¿Qué me aprendería yo como estudiante para poder dominar un poquito más la práctica que yo le dé a este tema? Bueno, me tengo que aprender que el grupo 1 y el grupo 2 tienen valencia +1 y +2. Importante para ustedes. O sea, yo me los aprendería de memoria, estos dos grupos. Me aprendería los 3 primeros elementos del grupo 3, boro, aluminio y galio, que tienen +3. Me aprendería el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, que siempre van a ser -1. Ellos tienen mucha afinidad con ser negativos. Me aprendería el oxígeno y ya. Con eso yo me puedo jugar la pacheca. Con eso yo me puedo ir. Con esos iones monoatómicos para poder entender esta parte. Entonces, miren, el stock te dice lo siguiente, mira, yo me voy a fijar en el elemento positivo. Ojo, quiero que te fijes en el elemento positivo conmigo y que me indiques si el elemento cambia o no cambia de valencia. Si el elemento cambia, me le vas a poner su número de oxidación en número romano. Y si el elemento no cambia, no me lo pongas porque yo sé que no cambia. Eso es lo que te dice el stock. Entonces, si nos vamos a la tabla, en los elementos que les acabo de decir, el grupo 1, 2, el grupo 3 son elementos estables, no cambian su valencia, no tanto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me tengo que aprender, porque yo sé que los que están en el centro, cromo, manganeso, hierro, esos señores sí les gusta cambiar. Imagínense que el manganeso tiene como 6, a ver, 6 valencias tiene el manganeso, voy a decirles algo. Ya, entonces es importante aprenderse nada más son estos que están acá. Son como una base para poder determinar esto. El tradicional tiene un poquito más de teoría. Te dice que si el elemento tiene 2 valencias, le vas a poner oso a la menor, ico al mayor, si tiene 2. Pero si tiene 3 y 4, ¿qué hacemos? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí mismo. No hay espacio. Voy a hacerlo acá en el... ¿Qué hacemos cuando tiene 2 o 3? Bien, vamos a poner unos ejemplos específicos. Denme permiso. Gracias, que tenía esto rodar. Entonces, miren, vamos a poner a uno de los más grandes para que puedan saber de qué se trata. Por ejemplo, aquí yo tengo el manganeso, tiene +2. Tengo manganeso +3. Tengo manganeso +4. Tengo manganeso +6. Y tengo manganeso +7. ¿Qué pasa? Bien, el stock te dice, bueno, nómbramelo así, manganeso 2, el número romano, manganeso 3, manganeso 4. El stock no te dice diferencia. Pero ¿qué pasa con el tradicional? Él te dice, bueno, los más chicos terminan en oso y los más grandes terminan en ico. Entonces, por ejemplo, aquí, este termina en oso, el más chico. Este es el más chico, el oso. Igual terminaría el 3, que sería oso también. Pero los más grandes terminan en ico. Ve, aquí está ico para aquí, ico para acá, y voy a poner el ico aquí. Pero ¿qué pasa? Para diferenciar los dos osos, se utiliza en el primero la palabra hipo. ¿Ya? Hipo y se le pone manganoso. En el segundo no se le pone nada, se queda como manganoso. Aquí el 4 sería mangánico, entonces este sería hiper. No, perdón, permangánico. ¿Ven? Entonces, como tiene otro adicional, se le llama hiper. Se le llama hiper. ¿Ya? Hiper. Entonces, esto es la estructura que puede ocurrir en el stock, en el tradicional, perdón. Puede tener oso, ico, que son los más sencillos. Por ejemplo, el hierro es ferroso y es férrico. El cobre es cuproso y cúprico. El níquel es niqueloso y niquélico. ¿Ven?
Estañico, estañoso. Y así. Pero estos que tienen, por ejemplo, el cloro tiene 4. Si el cloro tiene 4, sería hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. ¿Ven? El que tiene más es este señor, el manganeso. Se lo estoy mostrando porque es el que tiene más. Ahora, ¿cómo se forma? ¿Qué es lo que quiero ver aquí? Y voy a fijarme. Hablan del estequiométrico, hablan de los cationes, y se van a los, te dan óxidos básicos, solo los básicos, para ver. Sí. Ok, los hidróxidos, los ácidos, los hidrácidos, los ácidos, las sales, los peróxidos, y listo. Ok, bien. Yo lo voy a hacer de esta manera. Me voy a ir poco a poco. Miren. Compuestos binarios oxigenados. Vamos a empezar con los compuestos binarios oxigenados. Los compuestos binarios oxigenados, ¿cuáles son? Bien, los óxidos, anótenlo por allí, los óxidos, voy a ver quién quiere entrar. Compuestos binarios oxigenados. Entonces tenemos los óxidos y tenemos los peróxidos. Son los compuestos binarios oxigenados, peróxidos. Ojo con esto. Ahora, ambos tienen oxígeno, pero de esta manera. El óxido, su anión es O-2. Y en el peróxido, su anión es O2 menos 2. ¿Ven la diferencia aquí? Este 2 no se puede quitar, se tiene que mantener. Ahora, esto es importante primero reconocerlos. Entonces, miren, los óxidos básicos, dentro de los óxidos, si tú unes a un metal, se llama básico. ¿Ya? Entonces, este es el óxido básico. La unión del oxígeno con un metal. Si te unes a un no metal, te llamas ácido. A un no metal. Aquí se llama ácido. ¿Ya? Entonces, en el módulo solo les explican los básicos. No les explican los ácidos. Yo voy a tratar de explicarles un poquito los ácidos para que tengan una idea. Pero yo imagino que si no está es porque no va a venir en el examen, pienso yo. ¿Sí? Porque aquí veo que solo les hablan de los óxidos básicos, ¿ves? Entonces me voy a referir más a ellos. Sí les voy a dar un speech de qué se tratan los ácidos, pero no me voy a profundizar. ¿Ven? Bien. ¿Qué pasa con los peróxidos? Importante. Los peróxidos solo se unen a metales. Importante saber eso. O sea, nunca vas a encontrar un peróxido con un nitrógeno, ni un peróxido con un fósforo. Siempre van unidos aquí a metales. Otra cosa importante del peróxido. Si el metal, y anótenlo por favor, si el metal tiene varias valencias, el peróxido utiliza la valencia más grande. ¿Sí? ¿Sí? Eso es importante. Si el metal tiene varias valencias, al peróxido utiliza la mayor, la valencia mayor. ¿Sí? Esas son condiciones de los peróxidos. Entonces, recordemos cómo se formula, o sea, cómo se producen los óxidos, los peróxidos, porque de allí proviene. Si usted no sabe eso, a usted se le hace difícil reconocer un compuesto químico. Entonces, miren, vamos a unir a un metal que no varía mucho, como el calcio. Vamos a unir el calcio más 2 de este lado, y vamos a unir aquí a uno que sí cambia, como el hierro más 3. ¿Ya? Entonces, ambos son metales. A ambos le vamos a poner un óxido. O-2 de este lado, que es el negativo, y el O-2 de este lado, que es el otro negativo. Bien, recuerden las fórmulas dicen, de regla de formulación dice, cuando los números son iguales, no hablo de carga, ojo, hablo de números, 2 y 2, se omiten, o sea que aquí sería CA y la O, ¿ven? Se omiten. Pero cuando los números son distintos, se intercambian. ¿Qué quiere decir? El 2 del oxígeno pasa al hierro como un subíndice, ojo, me lo llevé sin carga, y el oxígeno se le intercambia el 3. No me lo llevé con carga. Miren esto, es importante que reconozcan esta parte. Yo voy a poner uno aquí que tiene algo particular. Voy a poner el plomo. Voy a poner aquí el plomo.
que también es un metal, pero lo voy a poner con carga más 4. Y aquí voy a poner el oxígeno menos 2. Entonces, miren, cuando los números son distintos, pero se pueden simplificar, se simplifica. ¿Qué es lo que pasa con el plomo? Tú dices 2 entre 2 a 1 y 4 entre 2 a 2. Entonces, estos son los números que tú vas a poner para formar el óxido. Sería PB, el 1 del oxígeno, se intercambia, pero se omite, y acá entonces pones el 2. ¿Ves? Preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? Bien. Entonces vamos a iniciar a nombrar por los 3 sistemas. Bien, voy a iniciar con el óxido de calcio. Primero, ¿qué me tengo que preguntar a mí misma? Voy a iniciar así. Tradicional primero, después sigo con el stock y por último el sistemático. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme a mí, que si ese metal es un metal que cambia o no cambia de valencia. Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer a mí, como para poder determinar si le pongo oso o le pongo I. Entonces recuerden que todos los elementos que están aquí en el grupo A, en el 1 y el 2, y aquí el boro, el aluminio, galio, silicio, algo de germanio, la plata, a pesar de que está por acá, y el zinc, son metales que no cambian. Entonces, si me voy a mi Jamboard, el calcio es un metal que no cambia de valencia. Esa es la primera pregunta que usted se tiene que hacer. Porque ahí depende el uso de el oso o el ico o el número romano. ¿Vale? Entonces, miren. En el tradicional se llama óxido de calcio. ¿Ve? Óxido de calcio, en el tradicional. En el sistema, en el stock, también se llama óxido de calcio. ¿Por qué? Porque no se le pone número romano al metal que no cambia. Y en el sistemático, estequiométrico, se le pone monoditri. A ese no importa. Fíjate en el número que está acá abajo. Como es 1, tú le pones monóxido de calcio. ¿Ven? Vamos a hacer el plomo. En el plomo sí hay problemas. Porque el plomo, tienes que recordar que el plomo tiene 2 valencias, que son la valencia 2 y la valencia 4. Vamos a buscarlo. Aquí está el plomo. Y vamos a ver si aquí nos dicen las valencias. Voy a buscar. Está en el bloque. Se dice. Bueno, no la veo aquí en mi tabla que tengo aquí al frente. Pero ustedes deben de tener en su tabla que dice 2 y 4. ¿Me pueden verificar, por favor, el plomo? Para que la vean. ¿La verificaron que es 2 y 4? Aquí está. ¿La verificaron? Sí, profe, 2 y 4. 2 y 4. Entonces, eso me lo tengo que ir aprendiendo. Esto es algo que tienen que reconocerlo. Entonces, miren, ¿cómo saber yo que esta no es 2? Porque si llevo el 2 aquí, profe, pero es que este es 2. No, no es 2. Porque si hubiera sido 2 y el oxígeno es 2, no tiene número abajo. Porque la regla de formular dice que tú cuando formulas, si son iguales, no le pones número. Entonces, aquí sí hay un número. Esto te indica que este es el 4. Entonces, al ser el 4, es la mayor. Entonces, dice el tradicional que cuando es el mayor, tú le vas a poner el ico en vez de el nombre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Le quitas el D. Se llama óxido y le pones plúmbico. ¿Ya? Le pones óxido plúmbico, ahí está el ico, ¿ves? Ahí va el ico pegado. En el stock se llama óxido, ya no le pongas plúmbico, óxido de plomo y le pones en número romano, entre paréntesis, cuál era su valencia, que es el 4. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes aquí. Y en el sistemático, o estequiométrico, como también se llama, no le interesa eso. Mira lo que está acá abajo. Es 2. Así que es dióxido de plomo. ¿Por qué en el plomo no se pone nada? Porque no hay ningún número, así que es mono. Así que eso se omite. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tiene que hacer.
El hierro también tiene 2 valencias. Si usted fija, el hierro tiene valencia 2 y valencia 3. Aquí es más fácil observarla porque los números están intercalados. El 2 que está al lado del oxígeno es del hierro y el 2 del hierro es del oxígeno. Así que es mucho más fácil reconocer que el hierro sería el hierro 3. Al ser el hierro 3 es el mayor. Se llama óxido férrico. ¿Por qué no se llama hierrico? Dirán, profe, pero si es hierrico. No, no es hierrico, les explico el por qué. La letra Fe, que tiene el hierro, viene del latín ferrum. Y aquí vuelve y procede eso. Entonces, por eso es que el cobre se llama cúprico y cuproso, porque viene de cuprum, ¿ya? Y el oro se llama aurum, entonces se llama auroso y áurico. Entonces son cositas que son importantes que ustedes las recuerden. Entonces aquí sería óxido de hierro, ya en el stock no nos interesa saber si es latín, óxido de hierro, y lo pones en número romano, el 3. Y en el sistemático vas a ver el prefijo di-tri-tetra, sería tri. Trióxido de di, porque tiene 2, di hierro. ¿Ya? Entonces, esta es la manera como usted va a nombrar. Pues en este caso, tenemos el nombre de 3 óxidos básicos. ¿Por qué sé yo que son básicos? Porque es la unión del ion óxido con el metal. Preguntas. No hay preguntas. Bien, voy a poner aquí un óxido ácido y les voy a decir algunas cositas importantes, pero no me voy a enfatizar en ellas. Por ejemplo, vamos a unir al cloro, ¿ya? Al cloro con el oxígeno. Ahora, el cloro tiene varias valencias. Vamos a buscar las más chicas de ellas para poder hacer esta y poder trabajarla. Me paro aquí en el cloro y el cloro tiene una valencia, voy a buscar, tiene varias, pero a mí me parece que él trabaja con el 5 es clórico, perclórico, ajá, el 3 y el 1. Trabaja con el 1. Voy a usar el 1, que sería más 1 aquí. Entonces aquí yo pongo más 1, ¿ok? Sé que es ácido porque el cloro es un no metal y la unión de un no metal con oxígeno forma óxidos ácidos. Ahora, los números son distintos y no se pueden simplificar. Así que se intercambian. Yo pongo aquí cloro, le pongo el 2 como subíndice del oxígeno, pongo el oxígeno y el 1 está allí, pero está omitido. Entonces, ahora inicio ya la nomenclatura. Vamos a empezar con la tradicional, que sería óxido. Todos empiezan con óxido. Y sabiendo que es el más pequeño, ¿ya? ¿De cuántos? Vamos a ver de cuántos son, porque eso es importante reconocerlo. Tendríamos hablando de los que están en negrita. El 1, el 3, el 5 y el 7. Tiene 4 valencias. Así que al tener 4 valencias, recuerden esto, vámonos para atrás para que lo vean. Vámonos para atrás. Aquí, ¿ves? El más chico es hipo, oso. El segundo es oso. El tercero es ico. Y el último, el cuarto sería per ico. En el caso del cloro, como estoy usando el más chico de ellos, sería hipocloroso. ¿Eh? Aquí. Entonces aquí sería hipocloroso. Entonces, ese es en el tradicional. Ahora, el stock, sí le tengo que poner el número romano, ¿verdad? Lo que me ocurra. Así quería óxido de cloro, ¿ven? Y el número romano, el 1. Bien, entonces acá sería óxido, porque no tiene ningún número abajo, es mono, de, y el 2 sería dicloro. ¿Ves? Ese es, miren que se mantiene la estructura que hemos hablado de los óxidos, se mantiene. O sea, a eso me refiero. Siempre tienen que iniciar preguntándose, ¿ese metal cambia o no cambia? Pregunta base para ustedes aquí. Bien, continúo con los peróxidos para culminar el día de hoy. Recuerden que los peróxidos es así. Es con este ion. O 2 menos 2. Entonces miren, aquí hay algo muy particular. Ah, les voy a decir algo que ocurre aquí. Ya no lo usamos mucho, pero por si lo usan.
En el sistema tradicional, a los óxidos no metálicos o los óxidos ácidos se les conocía como anhídridos. La palabra anhídrido quiere decir que no tienen agua. Entonces, a veces, muchos docentes enseñamos que el sistema, el óxido ácido, en el sistema tradicional se llama anhídrido hipocloroso. O sea, la palabra óxido se reemplaza por la palabra anhídrido, ¿sí? O sea, es una manera de hacerlo. Se los estoy diciendo por si lo escuchan, no queden ni que esto qué es. No, si existe. El anhídrido es una sal, en este caso un óxido que no tiene agua, ¿ya? Sin aguas, es la palabra anhídrido. Ok, entonces los peróxidos se unen solamente, ojo, se unen solo a metales. Voy a unir este peróxido a la plata, que es +1. Voy a unirlo a el oro. Aquí tengo que tener cuidado porque recuerden que una de la teoría dice que solo se une a la mayor valencia del elemento. Y voy a unirlo aquí al aluminio. Ok, entonces vamos a hacerlo. Con el aluminio sería, el aluminio es +3 y aquí es O2 -2. Entonces miren los pasos que voy a hacer. Bien, son números distintos porque tengo el 3 y el 2 como carga, así que pondría AL, ¿verdad? Y bajo este 2 aquí. Ahora, el O, yo estoy bajando el 3, pero ahí hay un 2, así que yo tengo que multiplicar 2 por 3. ¿Ven? Entonces yo tendría AL 2 O 6. ¿Ven? Eso es lo que hay que hacer en los peróxidos. En el siguiente tendría plata, pero la plata es 1, así que yo tendría Ag2, ¿este de dónde sale? Del ion peróxido O2. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Y el oro, hay que ver el oro cómo lo hacemos. Observemos la tabla. En el oro, si yo me paro aquí en el oro tiene valencia 1 y 3. 1 y 3, que son las que se utilizan en el oro. ¿Qué dice el concepto de peróxido? ¿Con quién se une el peróxido? ¿Con el +1 o con el +3, jóvenes? Según lo que yo Con escribí. el 3, el de Excelente. mayor valencia. El de mayor valencia. Eso no se las puedo olvidar nunca. El de mayor valencia. Entonces, eso quiere decir que aquí sería AU, uniéndolo con el peróxido. Entonces, aquí sería el 2. ¿De quién? Del peróxido. O, y multiplico, perdón, multiplico el 3 por el 2. 3 por 2, 6, ¿ves? Y ya. Ahora, ¿cómo se nombran? Bien. Ellos no les han dicho formular, pero yo estoy formulando con ustedes porque ustedes tienen que saber de dónde inicia esto. ¿Inicia dónde? Con la formulación. Bien, ¿cómo se nombra? Voy para allá. Vamos con el aluminio. Sería, en el sistema stock, el aluminio tienes que preguntarte, ¿cambia o no cambia de valencia? Y si lo vemos aquí, yo les dije a ustedes que se aprendan el boro, aluminio y galio, que tienen +3, así que él no cambia de valencia. Así que mantenemos lo que dice el tradicional. Este señor se llama peróxido. ¿Y qué hice? Déjenme ver qué hago. Ok, aquí sería, de nuevo, algo estoy haciendo mal. Ok, voy a de nuevo aquí. Ok, listo. Peróxido de aluminio en el tradicional. No le pongo nada porque el aluminio solo tiene una valencia. Vuelvo de nuevo para el stock. Peróxido de aluminio. Como no tiene varias valencias, no le pongo nada. ¿Qué pasa con el sistemático? El sistemático no te utiliza la palabra peróxido. No la utiliza la palabra óxido. Entonces aquí sería 6, es hexa. Exóxido de dialuminio. ¿Ven? ¿Por qué? Porque él no utiliza la palabra peróxido, sino la palabra óxido, ¿no? Entonces vamos con la plata. Igual nos preguntamos con la plata, ¿cambia o no cambia de valencia? La respuesta es no cambia. Entonces se llama peróxido de plata. No se le pone ni oso ni ico.
porque no hay un cambio en ella. Entonces eso es básico para ustedes recordar. Quiénes cambian y quiénes no cambian. Ojo, estamos hablando del ion positivo del metal. Peróxido en el stock, peróxido de plata. Igual no se le pone número romano. Y en el sistemático se pone dióxido de diplata. ¿Ya? Porque en el sistemático no se le pone la palabra peróxido. Entonces, acá en el siguiente, que es el último que vamos a ver, se llama, el oro sí tiene dos valencias, tiene 1 y 3. Estamos hablando de la 3. Así que aquí estamos hablando del áurico, porque recuerden que la palabra oro viene de aurum, auroso o áurico. Entonces aquí sería peróxido áurico. Recuerden también que solamente utiliza la valencia del mayor. Entonces, sigo con los peróxidos de oro. En el stock sería peróxido de oro, y aquí le pongo el número romano para ponerle que es 3. ¿Ven? Te voy a agrandar un poquito aquí, para que quepa todo, y acá entonces continúo con el stock, el sistemático, que te dije que no le vas a poner la palabra peróxido. Como tiene 6, es hexóxido de dioro. ¿Ya? El hexóxido, ¿dónde viene? De 6. Bien. Entonces, ¿preguntas? ¿Preguntas de esto? Estoy con los óxidos apenas. Me quedé con el óxido y el peróxido porque son compuestos oxigenados. Voy a hacerlo por la clase que tengan. Y son binarios. Ojo con eso. También son binarios. Está formado por 2 elementos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿De los óxidos y los peróxidos? ¿No hay consulta? Bien. Dejo de compartir. Dejo de compartir.